extraordinarias películas las que hizo este gran cineasta mexicano, un artista mexicano, Jorge Fons Pérez. Murió la madrugada de este jueves, tenía 83 años. Yo creí que tenía menos, ¿eh? La última vez que lo vi habrá sido hace como un año. La noticia fue confirmada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Jorge Fons nació en Tuxpan, Veracruz. Se le va a recordar en la historia del cine mexicano por haber dirigido uno de los relatos visuales más emblemáticos e importantes de nuestro país, que les costó un trabajo hacer esa película, que para qué quiere, ¿eh? Sobre todo cuando se habla de dinero, con una participación extraordinaria, maravillosa, de Héctor Bonilla, de los Bichir, de María Rojo. Bueno, en verdad que fue un reparto maravilloso y además muy integrado, me contaba Jorge Fons, muy integrado, muy integrado en todo sentido, por la temática misma. Rojo Amanecer fue un film que se hizo en 1989. Se narra, es un grupo de... es una familia que vive en Tlatelolco y narra una parte de la historia de la matanza que tuvo lugar aquel 2 de octubre, en donde además es algo muy interesante. Los días previos se gestan unas discusiones familiares de los hijos, el papá también tiene que un poco ceder, pero el papá al mismo tiempo está asustado, la mamá no se diga, se asoman y ven a los soldados, todo esto junto, ¿no? Fons era un enamorado del cine, apasionado de las artes escénicas, fiel promotor de la cultura cinematográfica nacional y se aguantaba. Jorge, ¿cuándo vas a volver a hacer una película? Pues cuando pueda, decía. No se han revelado las causas de su fallecimiento, de este hombre que en 2011 fue premiado con un Ariel de Oro, merecidísimo por su trayectoria, galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes y un cineasta reconocido más allá de este país. Además, un muy buen personaje, muy buen personaje. Cuento algo antes de irnos con nuestro muy querido José Antonio Valdés. Le diría, pertenecíamos a un comité que va decidiendo lo de las lunas, que a lo mejor regresan ya el año que entra. No solamente hacíamos eso, sino nos reuníamos para platicar y entonces, la verdad, un grupo maravilloso, Sergio Corona, en fin, bueno, todos, ¿no? Era unas conversaciones y José Antonio sabrá mucho de todo eso y las pláticas que él también y habló en más de alguna ocasión con Jorge Fons. José Antonio Valdés Peña, querido José Antonio, director de la Escuela de Cine de Centros de Estudios de la Comunicación, allá en el Pedregal, casi saliendo del Pedregal. ¿Cómo te va, querido José Antonio? Qué enorme gusto. Querido maestro, qué gusto escucharte, qué gusto verte también. Y bueno, pues sí, efectivamente mucho se pudo platicar con Jorge Fons. Era un hombre generoso, era un hombre como tú lo eres, Javier, un hombre generoso que no tiene ningún empacho en contar anécdotas y en cada anécdota, en cada palabra, en cada frase, dar una lección de vida, porque toda esta generación maravillosa, compuesta por Jaime Humberto Hermosillo, Felipe Casals, Paul Leduc, Jorge Fons y bueno, el maestro Arturo Ripstein, que aquí está todavía con nosotros, pues dejó una enseñanza muy grande de cómo hacer un cine comprometido socialmente, sin dejar de querer al cine como lo que es, como ese gran artificio, y también contando historias maravillosas. Sobre todo Jorge Fons, para mí, Javier, es un cineasta que retomó una línea de trabajo como la de Ismael Rodríguez o la de Alejandro Galindo. Este cineasta que se asoma a su sociedad y que en el cine de Jorge Fons encuentras las voces, los puntos de vista, la forma de pensar de la gente del barrio, de la gente de la clase media, de la gente de la Merced, de los albañiles, de los trabajadores de la construcción, y teniendo pues a esos grandes aliados como los tuvo, como fueron Luis Carrión o el maestro Vicente Leñero, y además pues un estupendo director de actores, pues Jorge Fons, con una filmografía no muy amplia, pero muy sustanciosa, pues nos deja un legado fílmico en el cual hay películas como Rojo Amanecer, Los Albañiles, El Callejón de los Milagros, El Atentado, el episodio Caridad, de Fe, Esperanza y Caridad, que es una pequeña obra maestra de 30 minutos, pero donde vemos a un cineasta en pleno dominio de sus facultades como narrador, y pues un hombre a quien vamos a extrañar, porque era un hombre generoso,
un hombre feliz, un hombre que estaba contento con su oficio y que también fue un hombre combativo. Los mejores discursos de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas los dio Jorge Fons, porque sí había un ánimo de combatir y de reflexionar sobre lo que nos estaba pasando como cine mexicano. Entonces, pues son personalidades que nos dejan esa gran enseñanza, Javier, y que ojalá pues los jóvenes cineastas y los no tan jóvenes pues sigan el camino de directores como los que tristemente en menos de 2 años pues hemos perdido a muy buena parte de esa generación que deja películas invaluables para el cine mexicano. Oye, José Antonio, algo que también pasó por el cine, pasó por el teatro, pasó por la televisión. Sí, Oye, sí. ¿y qué, José Antonio, qué actores pasaron? Es decir, ¿qué actores vino a elegir, no? Claro, José Alonso y Elena Rojo en Los Cachorros, Los Albañiles, que reúne a toda la Sí, sí. generación de los 70 como José Carlos Ruiz y Salvador Sánchez, con los viejos maestros como David Silva, Katy Jurado o el maestro López Tarso. En Rojo Amanecer, tú lo mencionabas muy bien, pues hay este pleito generacional que también se traslada, se traduce a los actores, ¿no? Los hermanos Bichir, jóvenes, contra una María Rojo, un Jorge Fegan y un Héctor Bonilla extraordinario. Pues qué decir del Callejón de los Milagros, donde teníamos al maestro Gómez Cruz compartiendo espacio con Margarita Sanz, con Luis Felipe Tobar, con Tearé Skanda y Salma Hayek, y en el atentado, pues esas nuevas presencias como José María Jaspic o Julio Bracho, alternando con un Daniel Jiménez Cacho y un Arturo Beristain. Creo que Jorge Fons es también, Javier, en ese sentido, un resumen del cine mexicano, un resumen de varias generaciones que un director con una enorme sabiduría como la suya supo aprovechar y les dio grandes personajes que pues recordamos con mucho cariño y con mucha entraña, ¿no? El Don Jesús terrible de Los Albañiles, Sí. interpretado por el maestro López Tarso, la Susanita de Margarita Sanz, que se manda a arreglar sus dientes para que la quiera Luis Felipe Tobar, que es un canalla, Don Ru, este hombre que se las da de muy macho, pero realmente tiene una preferencia homosexual, y que la expresa, ¿no? Con el joven Esteban Soberanes, o bueno, este poeta maldito que interpreta José María Jaspic en el atentado. Son grandes personajes de Jorge Fons que tuvieron eso, sobre todo, Javier, una identificación muy notable con el público mexicano. Yo recuerdo la gente, el silencio que se hacía cuando se Sí. terminaba Rojo Amanecer, o ese melodrama de rompe y rasga que es El Callejón de los Milagros, o bueno, Los Albañiles, que lejos de ser una película de suspenso, de saber quién mató a quién, pues es realmente el retrato de una clase social explotada, a punto de explotar, o Los Cachorros, que es una obra maestra sobre la masculinidad cuestionada, ¿no? Sí. Inspirada en Vargas Llosa. Entonces, pues sí tenemos a un hombre que gustaba de la literatura, que gustaba de trabajar con grandes escritores como Vicente Leñero, y que sobre todo tenía un toque y una sensibilidad para crear a estos personajes con algunos de los mejores actores de nuestro cine de todas las épocas, Javier. No, no, no. Qué bueno que hablamos contigo, mi querido José Antonio. No quería por Gracias, ningún Javier. motivo, mi querido José Antonio, pasar por alto un personaje al que en verdad yo quise mucho, estuve varias Claro. ocasiones cerca de él. Y bueno, no sabes lo que te agradezco y espero que te esté yendo bien ahora, ¿eh? Vamos muy bien, afortunadamente, Javier. En esas estamos y pues formando a los nuevos profesionales del cine, que nos da mucho gusto. Están en buenas manos y más tú dirigiendo la escuela. Te mando un gran saludo, José Gracias. Antonio. Gracias. Gracias, Javier. Un gran abrazo. Para Cuídate. ti, buenas noches.